O sea, todos sabemos que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, pues en España, en la península ibérica. ¿Sí? ¿Seguro? ¿De verdad? Porque las pinturas virreinales dejaron imágenes que superan por mucho la realidad paralela de Netflix. Las primeras mujeres españolas viajaron a América en el segundo viaje de Cristóbal Colón, de 1493, y más de 10.000 pasaron a las Indias durante el siglo XVI, aunque según la leyenda negra sobre la conquista y colonización española de América, esta fue obra de hombres solos. En realidad, la corona española propició la emigración y el arraigo de las mujeres en los siglos XVI y XVII para favorecer el proceso de colonización. No existió entre las mujeres que pasaron al Nuevo Mundo un perfil homogéneo. Ellas se involucraron en todos los ámbitos de la vida según lo exigieran las circunstancias, tanto en los duros episodios de la conquista como en el nacimiento y desarrollo de la actividad cultural y económica. En 1595, Isabel Barreto lideró la expedición más larga de aquella época a través del Pacífico. 40 años antes, a mediados de 1556, Mencía Calderón, al mando de una expedición formada por 50 mujeres, llegó a Asunción después de atravesar 1.600 kilómetros de ríos, selvas y montañas, y tras soportar tormentas, ataques de corsarios y confinamiento. Ana de Ayala, esposa de Orellana, explorador del Amazonas, fue capaz de seguir a su marido hasta lo que se calificó como la mismísima boca del infierno. Inés de Suárez marchó con Pedro de Valdivia a la conquista de Chile. Salvó la expedición al encontrar agua en el desierto de Atacama y tras fundar Santiago de la Nueva Extremadura, futuro Santiago de Chile, combatió junto a los hombres en su defensa. María Estrada, superviviente de la Noche Triste, afirmó: «No es bien, señor capitán, que mujeres españolas desen a sus maridos yendo a la guerra. Donde ellos murieren, moriremos nosotras». Y se dice que entraba en combate con tanta furia y ánimo que excedía al esfuerzo de cualquier varón. Catalina de Erauso, la monja alférez, escapó de un convento a los 15 años. Vestida de hombre, embarcó hacia América y en Perú se alistó como soldado. Luchó en Chile contra los mapuches, alcanzó el grado de alférez y comandó varias veces tropas españolas. Mujeres abandonadas por sus maridos embarcaban con la esperanza de encontrarlos. Isabel de Bobadilla, criada en la corte y esposa de Pedro Arias Dávila, escribió a su marido: «A donde quiera que te lleve la suerte, sábete que te he de acompañar yo. Es preferible morir una vez que no consumirse en perpetua tristeza, esperando no al marido, sino a sus cartas». La dama ya no espera en el castillo el regreso del caballero andante. Es ella quien, con riesgo de su vida, va a su encuentro. No pocas empresarias se establecieron o comenzaron su carrera en el Nuevo Mundo. Levantaban sus propias compañías, como Mencía Ortiz. Y hasta la primera ONG, una fundación creada por Petronila Ponce de León para casar a huérfanas y redimir cautivos. Hubo innovadoras, como María de Escobar e Inés Muñoz, las primeras en cultivar en Perú trigo y cebada, lo que cambiaría radicalmente la agricultura y la alimentación americanas. Aquellas mujeres combatieron y negociaron, pero también gobernaron con acierto. Fueron virreinas, como María de Toledo, esposa de Diego Colón, las gobernadoras Isabel Manrique, Aldonza Villalobos, Isabel de Bobadilla y Beatriz de la Cueva, y las adelantadas Juana de Zárate y Catalina Montejo. Las españolas que pasaron al Nuevo Mundo fundaron ciudades, hospitales, conventos, orfanatos y escuelas, pero su labor más importante fue como pilar de la familia. El territorio conquistado se convertía en colonia a través de la familia. De no ser por ello, la empresa descubridora se hubiese quedado en un coloniaje de explotación o en una factoría comercial. Muchas de ellas enviudaron en varias ocasiones a causa de las continuas campañas y asentaron las raíces de una nueva sociedad configurada en el hogar y en su trato con los nativos a través de la lengua, vehículo para el trasplante de la cultura. También mediante los centros educativos, en muchos casos regentados por mujeres. No es raro entonces que aparecieran muy temprano importantes mujeres escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz. Tras esa pobladora inicial,
La siguiente generación fue la de la mujer criolla, española de ultramar. Sin olvidar el aporte de la mujer nativa, la otra pobladora, que fue clave en los pactos entre indios y españoles. Ana Yancy, hija de un cacique del actual Panamá, ayudó a Vasco Núñez de Balboa a descubrir el Pacífico. Tecuelhuatzin, hija de un cacique chacalteca, participó con Pedro de Alvarado en la expedición a Perú. Tecuichpoch, primogénita de Moctezuma, fue decisiva en la hispanización de México. Como antes lo fuera en su conquista la enigmática Doña Marina, la Malinche, emisaria, traductora, guía y consejera de Cortés, sin la cual su empresa habría sido punto menos que imposible. A pesar de la fragilidad de las naves, las pérdidas de aquellas travesías a América fueron mínimas porque el sistema de flotas, primera ruta que unía 3 continentes, fue una de las operaciones navales más exitosas de la historia. En cualquier caso, hombres y mujeres sufrieron los mismos peligros, las vicisitudes del viaje, la severidad del clima, el dolor y el horror de las guerras y las enfermedades. Y cuando era necesario, las mujeres mareaban las velas, gobernaban el barco, montaban guardias y combatían. Pero para ellas solas quedó el dolor de la maternidad, en circunstancias a veces dantescas, y el desgarro de las muertes prematuras y violentas de sus hijos. Con su paso al Nuevo Mundo, la mujer consiguió un protagonismo decisivo en la creación de la nueva sociedad, y las que regresaron al Viejo Mundo tampoco serían ya las mismas. Y estos no fueron los únicos casos. También habría que añadir, por ejemplo, a 2 de las heroínas nacionales de España. María Pita jugó un papel clave en la defensa ante el ataque de las tropas inglesas lideradas por el corsario Francis Drake en el siglo XVI a la ciudad gallega de La Coruña. En venganza por la muerte de su marido, mató al alférez inglés y hermano de Francis Drake, produciendo así la retirada de sus soldados. Y también Agustina de Aragón, que luchó contra la invasión napoleónica a España. En el asedio de Zaragoza, cuando todo parecía estar perdido, Agustina disparó con un cañón hacia las tropas francesas que estaban entrando en la ciudad, y los que no murieron huyeron pensando que se trataba de una emboscada. Después de este episodio, siguió participando en la defensa de asedios a esta ciudad y al convertirse en un mito, recorrió varios lugares de la geografía española para animar a las tropas. Es cosa comúnmente aceptada que la primera mujer que impartió clases en una universidad europea fue la italiana, Laura Maria Caterina Bassi, física y filósofa que enseñó en Bolonia en el siglo XVIII. Laura tiene mucho mérito, sin duda, pero no es verdad que fuera la primera. En realidad las primeras mujeres, porque son 2, que enseñaron en una universidad europea fueron españolas, Luisa de Medrano y Francisca de Nebrija, la primera en Salamanca y la segunda en Alcalá, ambas en los primeros años del siglo XVI. Y eso por no hablar de las sabias que enseñaban latín a los hijos e hijas de los reyes, como la gran Beatriz Galindo. Esta es una de las facetas menos conocidas del Renacimiento español, la significativa aportación de mujeres de mérito a la vida cultural española, algo prácticamente inédito en la Europa de aquel tiempo. Las leyes de Toro sobre la licencia marital. Aquí también se recoge desde la Ley 54 a la 61 que el marido es quien administra las finanzas de su mujer a menos que ésta cuente con una autorización escrita. Pero de nuevo, esto no es una carta blanca para su esposo. La Ley 57 establece que la mujer puede obligar al marido a que le otorgue esta autorización si tiene una causa legítima, o incluso obtenerla directamente de un juez. Y aunque no se especifica lo que es una causa legítima, creo que podemos deducir qué tipo de situaciones trataban de evitar estas leyes, simplemente leyéndolas. Así, algunas de las restricciones de las leyes de Toro son algo extrañas. La Ley 54 impide a las mujeres bajo este sistema renunciar al dinero de una herencia, por ejemplo. La Ley 55 impide llevar a juicio a una mujer sin denunciar también a su marido, puesto que ambos son una misma entidad jurídica. La Ley 60 establece que la mujer no tiene la obligación de pagar las deudas de su esposo porque ella no administra su dinero, pero sí tiene la posibilidad de cobrar sus ganancias. La Ley 62, de una manera que resume perfectamente el espíritu de estas leyes, declara que ninguna mujer debería ir a la cárcel por causa civil. Punto. Creo que estas leyes dejan bastante claro que el propósito de la licencia marital no es oprimir a las mujeres, sino favorecerlas.
Y esto tiene sentido si tenemos en cuenta que las leyes de Toro fueron establecidas precisamente por dos mujeres, Isabel la Católica y Juana I. Todos sabemos que las mujeres no tenían ningún tipo de derecho pues en España, en la península ibérica,